tardes, amigos, hermanos, ¿cómo están? Después de unos días que habíamos estado ausentes, volvimos con nuestro canal de conversaciones y reflexiones cristianas. Nuevamente, entonces, vamos a dar ahora inicio a un tema que ha estado muy presente estas últimas semanas, que es sobre las 95 tesis de Martín Lutero y la Reforma Protestante. ¿Por qué crees tú que Martín Lutero apareció y difundió esa tesis? Bueno, en lo que se puede leer por allí, él fue un monje y leyendo la Biblia se dio cuenta que había muchas cosas que no coincidían con lo que en aquel tiempo la iglesia tradicional aplicaba a los feligreses. Entonces por eso él decidió hacer un estudio profundo de toda la Biblia y de la cual entonces fue tomando anotaciones para publicar lo que él encontraba que era lo que realmente estaba escrito en la palabra de Dios. Exactamente, sí. Y de ahí sacó lo que se llaman las 5 tesis principales o las 5 solas, ¿no es cierto? Que es la que vamos a ver hoy día y vamos a recordar. Y partamos con la primera sola, que es solo Cristo. ¿Y qué es lo que quiere decir Martín Lutero con solo Cristo? Que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador se llama Jesucristo. No hay ningún otro mediador, ¿no es cierto? No, no hay ningún otro mediador. Y eso fue por eso que él lo enfatizó, porque tradicionalmente se utilizaba a los santos o a otras personas religiosas como mediadores ante Dios. Y cuando vamos a la palabra vemos que no, que el único mediador es Jesús. Hay gente que incluso cuando fallece alguien dice, bueno, esta persona va a estar en el cielo y de allá me va a ayudar, me va a proteger. Sí, piensan que la persona va a pedir por él o ella ante Dios. Y no es así porque el único que va a mediar ante Dios es Jesús. Jesús, ¿no es cierto? Y si podemos buscar ahí, 1 Timoteo 2:5. Bien, primera de Timoteo 2:5 nos dice lo siguiente, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y eso lo dice la Biblia, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso es. Veamos la segunda sola. La segunda sola dice solo la escritura o solamente la escritura. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que hay solamente una palabra, que es la palabra de Dios, que no se equivoca, que permanece en el tiempo y que es la que nos puede guiar. Hay, ¿no es cierto?, muchos libros, hay catecismos, hay autores que nos hablan de cómo llegar a Dios. ¿Qué podemos decir de eso? Claro, si ellos hacen referencia a la Biblia de que la forma de llegar a Dios es precisamente a través de su Hijo Jesucristo y obedeciendo su palabra, está bien, pero si ya es por precepto humano o porque a uno se le ocurre que debe ser por esto o por una buena obra, entonces no, pues está equivocado porque los que seguimos la Biblia sabemos que es de acuerdo a lo que la palabra allí nos dice. Y la Biblia, ¿no es cierto?, es suficiente. La Biblia por sí sola, la palabra de Dios, es suficiente para mostrarnos el camino y ese camino es Jesucristo. Amén. Veamos la tercera sola, que es la fe. Solamente la fe. ¿Qué podríamos decir de esto? Es que solamente por la fe en Dios, en Jesús, en la palabra, es que nuestros corazones se convierten al Señor y podemos ser salvos mediante el camino de Jesús, creyendo en Él. Y hay gente que piensa que haciendo penitencias, haciendo sacrificios, puede llegar al cielo. No, vemos que no en la palabra, porque recuerden que Jesús hizo el máximo sacrificio que nadie puede imitar. Con su sangre compró todos nuestros pecados. Entonces, como humanos, es en vano todo el esfuerzo que hagamos, porque no es por esfuerzo nuestro, es porque precisamente Jesús en la cruz dio su sangre por todos nuestros pecados. Entonces, lo que tenemos que hacer, en lugar de nosotros estar haciendo un sacrificio humano, es sacrificar nuestro orgullo y adorarle a Él y tener fe en Él. Veamos, ¿te parece? Romanos
1:17. ¿Qué nos dice? A ver, Romanos 1:17 nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, por la fe podemos llegar a Cristo. Y como Cristo hizo el sacrificio, ese sacrificio para nosotros ya no tenemos que hacerlo. Porque en el fondo, ¿qué es lo que hizo Cristo? Nos hizo un regalo, ¿no es Un cierto? regalo. Y ahí viene la cuarta sola, que es solamente gracia. Por gracia, ¿no es cierto?, nosotros podemos llegar a Dios, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así es, solamente por gracia y por su gracia, no por ningún esfuerzo humano que nosotros hagamos. Ninguno va a tener el nivel ni la altura de lo que hizo Jesús por nosotros. ¿Puede haber alguien que sí lo logre haciendo obras? No. ¿Habrá un justo? Hay personas justas, la Biblia lo dice, pero ninguno es mayor que Jesús, que es su Hijo, y ninguno es justo como es Jesús. Así es, ¿no es cierto? La Biblia dice, hay uno solo justo, y ese es Jesucristo. Y veamos entonces Tito 2:11. ¿Qué nos dice? Muy bien. Tito 2:11 nos dice así, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amén. Amén. Y veamos la quinta sola, que es solo a Dios sea la gloria. Amén. Nosotros como humanos a veces solemos tener otros ídolos y muchas veces también nosotros nos creemos un poco dioses. Queremos arreglar un montón de problemas en el trabajo, en la familia, en nuestros hijos. Pero la verdad que el único que puede hacerse cargo de todo, el único que merece todo el honor, toda la gloria, es Dios, ¿no es cierto? Así es, el único que merece toda la gloria y el que puede resolver todos nuestros problemas solamente es Jesús. ¿Y cómo llegamos a Dios? A través de Jesús, el único camino al Padre, no hay ningún otro camino, como ya decíamos al inicio, por más que nos esforcemos, si buscamos santos, otras personas, no tienen validez, sino solamente Jesús. Y para llegar a Jesús, para llegar al Padre, ¿qué nos va a orientar? La palabra de Dios con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿no es cierto? Tenemos dos guías. La palabra de Dios, que tenemos que leerla, que tenemos que escudriñarla, tenemos que tratar de entenderla, pero siempre, primero, pidiéndole la ayuda y la revelación al Espíritu Santo. Exactamente. Y sabemos entonces, como bien decía Ernesto, que solamente llegamos a través de Jesús al Padre y no hay ni una persona humana, por más que tenga sus caminos bien derechos, porque la Biblia nos dice que nuestros caminos, pues si seguimos la palabra de Dios, deben ir siendo cada vez mejor, pero ningún hombre nunca se va a igualar a Jesús, su Hijo, ni a Dios. Eso lo podemos ver acá en Hechos 10, versículos 25 y 26. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Lo que eso nos indica que no nos debemos arrodillar ante ningún humano, solamente ante Dios, ante la cruz de Jesús, ante Jesús mismo, pues, y nuestro Padre Celestial. Bueno, y antes de terminar, una pregunta que uno se hace. Si Jesús es el único camino para llegar al Padre, si Jesús, Él es su único camino para la salvación, si la salvación es un regalo, es por gracia, ¿es necesario hacer buenas obras? Claro que es necesario porque la Biblia también nos dice que como cristianos debemos hacerlas. No seríamos buenos cristianos si decimos que adoramos a Jesús, estamos ante sus pies, nos arrodillamos al orar, pero no hacemos buenas obras porque, pues no quiero ya. Entonces no seríamos buen testimonio, porque no estaríamos reflejando a Jesús. O sea, en el fondo, nosotros no hacemos buenas obras para salvarnos ni para llegar al cielo, sino que hacemos buenas obras para agradecerle a Jesús que nos salvó.
Exactamente, porque es un deber cristiano. Amén. Amén. Bueno, hermanos, bueno, amigos, terminamos esta conversación de hoy día. Esperamos verlos en próximos videos y que nos sigan, que dejen sus comentarios y que vayamos de a poco armando y haciendo que crezca esta comunidad cristiana. Si llegó hasta este punto, le agradecemos por habernos acompañado y que pueda compartir este video con otras personas que usted también aprecie. Que Dios les bendiga a todos. Nos vemos. Nos vemos. Bendiciones. Bendiciones.